Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Contemporánea de España, la parte primera, 1808-1923. Y vamos a hablar de la pérdida de las colonias, la crisis del fin de siglo, 1895-1902. Planteamiento y alcance de la crisis finisecular. La llamada crisis del fin de siglo, con un claro epicentro en 1898, fue en la que España perdió los últimos restos de su imperio en el Caribe y en el Pacífico. Esa honda crisis colonial estuvo determinada por dos circunstancias. Primero, unas graves insurrecciones en gran parte de sus territorios ultramarinos, Cuba, Filipinas, Micronesia, que hay que entender por una parte como el fruto de una política errada que había sido incapaz de encauzar y aunar los intereses de los diferentes grupos en pugna en aquellos archipiélagos, y por otra, como la manifestación de las luchas nacionales por la independencia de aquellos pueblos que buscaban la recuperación de su soberanía nacional y la libertad a la hora de elegir sus gobiernos y su destino. La inestabilidad en las colonias fue aprovechada por los Estados Unidos para intervenir en Cuba y para hacerse con bases navales en Filipinas y en la Micronesia. El gobierno de Sagasta buscó la negociación hasta el último momento. Sin embargo, llegó un momento en que las posturas de ambos países se demostraron irreconciliables. Quedó claro que la única salida que aceptaría el gobierno norteamericano sería la retirada española de Cuba, bien fuera por vía pacífica o mediante compra o abandono, o bien por la fuerza de las armas. Ante la imposibilidad de un acuerdo, Estados Unidos inició las hostilidades en abril de 1898. La derrota sufrida tuvo repercusiones importantes en diferentes campos de la vida española, pero no implicó una crisis del sistema político y mucho menos del desmantelamiento del régimen o el comienzo de una revolución social. Frente a todos los movimientos que indicaban la necesidad de un cambio y una profunda renovación, los mecanismos políticos existentes demostraron su solidez. Se perdieron la guerra y las colonias y se inició una etapa de cuestionamiento de la situación, pero se mantuvieron la Constitución, la monarquía, el parlamentarismo, los partidos políticos en el poder e incluso los mismos gobernantes. Sagasta volvía al gobierno 2 años después de la derrota. El 98 tampoco conllevó a una crisis en la economía, un antes ni un después que variara abruptamente la evolución económica del país y la sumiera en una depresión. Hablemos de crisis en las colonias. La isla de Cuba tenía una economía de plantación basada en el cultivo del azúcar y en menor medida del café, del tabaco y de los bananos. Este tipo de explotación se realizaba sobre mano de obra esclava. Y en torno a 1880 culminó la revolución industrial azucarera que se modernizó junto con el cambio de legislación y que provocaron que se pasara de un sistema esclavista a uno asalariado, en el que fue aumentando la contratación de trabajadores venidos de la península. Y junto a ello, las exportaciones incrementaron su orientación hacia el mercado internacional, y en especial hacia Estados Unidos, Gran Bretaña y los países del norte de Europa, lo cual hizo que se perdieran muchos de los lazos económicos que unían la isla con la península. La dependencia del mercado norteamericano creció hasta el punto de que en 1890 se vendía más del 90% de la cosecha de azúcar al trust azucarero de refinadores de Nueva York. En el plano político, la falta de perspectiva y de generosidad política a la hora de aplicar reformas, la incapacidad para dar cauce a las aspiraciones cubanas y la divergencia de intereses entre cubanos y peninsulares llevaron a la ruptura entre las dos sociedades. En esos años se crearon en Cuba varias formaciones importantes. El Partido de la Unión Constitucional, integrado mayoritariamente por peninsulares que se oponían a cualquier solución autonomista, por criollos, notables y por comerciantes exportadores, importadores de ideología conservadora, y el Partido Liberal Autonomista, creado por la burguesía cubana con el apoyo de numerosos intelectuales y profesionales de formación, defendía los derechos individuales, la libertad religiosa y de conciencia, el reforzamiento de los poderes locales y la descentralización. Ambos partidos apoyaban la continuidad de España como metrópoli, aunque cada uno de ellos representaba distintos sectores de la sociedad cubana. Posteriormente, se fundó el Partido Reformista, a instancia de peninsulares que habían invertido sus capitales en Cuba, cuyos intereses chocaron con la política proteccionista española. Esa formación englobó a los sectores ligados al azúcar, industrializados e interesados en el mercado norteamericano, y estuvo en la génesis del movimiento económico que luego veremos. La administración española mantuvo unos planteamientos excesivamente inmovilistas, no aceptó la creación de una cámara insular y procuró que la representación cubana en Cortes estuviera dominada por los hombres de una constitucional.
Desde la Guerra Chiquita, en 1879, bajo la inspiración de José Maceo y Calixto García, la agitación en la isla no había cedido. Los separatistas encontraron su cauce de expresión en el Partido Revolucionario Cubano, creado por José Martí en 1892, una formación de amplia base social a la que se incorporaron sectores muy diferentes, pero con un mismo objetivo: la liberación de Cuba. En los años 90, el malestar político se le sumó el rechazo que provocaba un régimen arancelario que respondía más a los intereses fiscales y proteccionistas de la metrópoli que a las necesidades de los sectores productivos cubanos. Esta situación se agravó en 1890, cuando la administración McKinley aprobó un arancel que restringió la entrada de azúcar y de tabaco cubano en el mercado norteamericano, en respuesta a los altísimos derechos que los productos americanos tenían que pagar por entrar a Cuba. La adopción de esa medida provocó que se creara una organización en defensa de los productores cubanos y en contra de la metrópoli. El llamado Movimiento Económico reclamó una reforma arancelaria que permitiera la entrada de los productos extranjeros en el mercado cubano, así como la modificación de las leyes que desde 1882 regulaban las relaciones mercantiles entre colonia y metrópoli, y que había impuesto un desarme arancelario gradual y completo para los productos peninsulares en Cuba, sin decretar una reciprocidad para los productos cubanos en España. En esa tesitura, el ministro de Ultramar aprobó las peticiones de los grupos económicos cubanos y no aplicó el arancel que gravaba las importaciones extranjeras. Además, en el verano del 91 firmó con Estados Unidos un nuevo tratado de reciprocidad, en el que, al fin de mantener abierto el mercado americano a los azúcares cubanos, se concedían ventajas arancelarias a los productos de la Unión y se imponían, en consecuencia, sacrificios a los exportadores y productores peninsulares que veían tambalearse su mercado reservado. Tales medidas suponían la adopción de una política arancelaria que favorecía a los productores cubanos en contra de los peninsulares, que presionaron para que Cánovas cambiara esto, y que emprendió una reforma de la administración colonial pretendiendo aumentar el control sobre la colonia, reducir los poderes del gobernador general de Cuba e impedir la autonomía administrativa de la isla. Al tiempo, restringió la participación de los cubanos en los órganos de gobierno y en la preparación de los presupuestos. También se reducían el número de institutos de segunda enseñanza, se suprimían organismos de beneficencia, se anulaban las audiencias de lo criminal y acababan con el doctorado de la Universidad de La Habana. Un nuevo arancel aumentaba la protección a los productos peninsulares y gravaba la entrada de productos procedentes de países no convenidos. La oposición contra estas medidas fue unánime en Cuba y colocó a los productores cubanos al borde de la rebelión en el verano del 92. Meses después, caía el gobierno de Cánovas. Cuando los liberales volvieron al poder, trataron de paliar la situación impulsando una política reformista, pero el fracaso en la introducción de reformas aceleró la insurrección de Cuba. Y a fin de evitar el conflicto, en otoño de 1894, Sagasta nombró a Arbázua ministro de Ultramar, el cual presentó una nueva reforma en las Cortes, pero el proceso de lucha por la independencia era ya imparable. Ni siquiera la concesión de autonomía decidida por Sagasta tras la muerte de Cánovas en el otoño de 1897 y puesta en práctica en los primeros meses de 1898 consiguió frenar el proceso. La injerencia norteamericana en este proceso introdujo una nueva variable que determinó que el desarrollo de los acontecimientos se produjera de otra manera y precipitó el fin de la relación colonial entre España y Cuba. Pero el desenlace no fue muy diferente del esperado. En cualquier caso, el proceso hacia la independencia era imparable. En Puerto Rico, la política aplicada fue diferente. En la isla estaba instaurado el sistema económico basado en el cultivo y exportación del café. España compraba una tercera parte de la cosecha, otra tercera parte se exportaba a Cuba y el resto se enviaba a diversos puertos europeos y caribeños. Gracias al buen funcionamiento de este sistema, los grupos agroexportadores puertorriqueños apoyaron en líneas generales el mantenimiento de los vínculos con la península. Sin embargo, en el plano político las cosas no fueron tan sencillas. Los puertorriqueños reclamaron una participación más representativa en el sistema político español y unas relaciones comerciales más comprometidas e igualitarias para los dos ámbitos. Los enfrentamientos entre metrópoli y colonia se suscitaron para la limitada ley electoral que contemplaba un derecho al voto muy restringido y también por el hecho de que no se reconocieran en la isla los derechos individuales recogidos en la Constitución española.
Los deseos de modernización legal e institucional y de mayor participación en la vida política condujeron a la creación del Partido Autonomista Puertorriqueño en 1887. Esta formación defendía ya el autonomismo y en ella figuraban azucareros descontentos con la situación del sector dentro de la estructura económica de la isla, mayoritariamente orientada al café, pero el grupo más importante fueron grupos urbanos, sin acceso a la tierra, comerciantes importadores y grupos partidarios de la autonomía. A pesar de la crisis que se vio en el mundo del café en 1896 y el cauce político implantado, Puerto Rico tenía posibilidades de futuro y renovación por sí mismos, por ello el escenario nos acercó a la guerra. En Filipinas, tras la crisis política y económica vivida en los años 70, se evidenció que era necesario acometer una profunda reforma en la administración y potencia un nuevo modelo económico. Se plasmó la transformación en una economía agroexportadora de productos tropicales, se impulsó el comercio internacional y la captación de mayores recursos a través de las aduanas, se adoptó una política crecientemente librecambista y se abrieron los puertos marítimos, lo cual incentivó la presencia de comerciantes e inversores extranjeros en el archipiélago. Filipinas importaba mucho de la península, pero apenas exportaba allí nada, sí a otros lugares, haciendo que la hacienda filipina remontara a la crisis de los 70. La reafirmación del interés económico por Filipinas estuvo acompañada por una reactivación del interés gubernamental que se tradujo en nuevos esfuerzos encaminados a mejorar la administración de la isla, la cual, en ese proceso de mejora, se agilizó y mejoró. El reforzamiento del poder centralizado del gobernador general, la afirmación de los mecanismos de gobierno de la población y la pretensión de una más completa recaudación de impuestos exigieron un control más efectivo del territorio. Esa reorganización del poder colonial provocó grandes resistencias, tanto en el mundo colonial, donde las instituciones y las personas que antes detentaban el poder se resolvieron contra las nuevas directrices y las nuevas instituciones, como en el mundo filipino, que no aceptaban el status quo de España, lo cual nos supuso adaptar la política colonial a los nuevos tiempos justo en el momento preciso, cuando en Filipinas se estaban afirmando nuevos sectores que todavía no reclamaban la independencia, solo una reforma. Se había pues consolidado una élite de hacendados y comerciantes que se dedicaban fundamentalmente a una agricultura orientada a la exportación directamente con las empresas británicas, alemanas y norteamericanas o con comerciantes chinos. Su mercado no era, pues, España, no tenía nada que ver con España. Se había formado también una clase ilustrada que paulatinamente fue llevando a la reclamación del autogobierno y la independencia. También fue cobrando importancia una clase de filipinos que reivindicaba sus derechos frente a la administración colonial y frente a la posición que ocupaban las órdenes religiosas en la isla como propietarias y arrendatarias de tierras. Otro sector fundamental en la formación de una identidad filipina y en la lucha por la igualdad de derechos lo constituyó el clero nativo, defensores de la especificidad de la cultura, creencias y costumbres filipinas. La intransigencia de las autoridades españolas a la hora de negociar provocó que el movimiento de afirmación nacional filipino fuera radicalizado sus posiciones hasta comprender que la única fórmula posible para conseguir sus aspiraciones sería la lucha por la independencia, lo cual conduciría a la Revolución Filipina iniciada en 1896. A continuación, hablemos de la guerra en Cuba. En 1895 estalló en Cuba una guerra que era expresión de todos los descontentos acumulados en los últimos años. El 24 de febrero de ese año, el Grito de Baile inició la última etapa de la lucha contra España. La postura de Cánovas frente a la insurrección fue clara. Inicialmente no quiso negociar. Consideraba que primero debía restablecerse la paz, para lo cual Cánovas nombró al general Arsenio Martínez Campos, que desarrolló una política negociadora pero que no consiguió el entendimiento y reclamó nuevas tropas, reuniendo a 100.000 hombres. Martínez Campos logró atravesar toda la isla, pero las fuerzas cubanas contraatacaron y recuperaron posiciones. Martínez Campos logró atravesar toda la isla, pero las fuerzas cubanas contrarrestaron. Esto era consciente de que por edad y talante no era la persona más adecuada para ello y pidió el relevo de su cargo. Cánovas aceptó y designó a Valeriano Weyler,
que reagrupó las tropas españolas y decidió combatir los apoyos que pudiera recibir la guerrilla. Concentró la población civil en zonas controladas y dividió la isla en compartimentos estancos mediante trochas o líneas fortificadas que iban de costa a costa de la isla y que estaban estrechamente vigiladas para evitar movimientos de la población. Desde esas posiciones, la guerra fue larga y dura. El gobierno llegó a enviar 300.000 hombres a la isla, pero hubo numerosas bajas por enfermedad y las fuerzas españolas actuaron con poca efectividad. A pesar de los esfuerzos de Weyler, los insurrectos consiguieron aumentar sus efectivos y fortalecer sus posiciones. Contrataban la selva, controlaban la selva y actuaban por sorpresa en emboscadas que conseguían sorprender a las tropas españolas. Los Estados Unidos les proporcionaban las armas, municiones e incluso voluntarios. En la primavera de 1897, Sagasta declaró que el triunfo militar en Cuba sería imposible. Debía optarse por una política autonomista para acabar con la guerra. Cánovas no era partidario de la autonomía, pero al ver que la opinión pública dudaba entre la conveniencia de una solución política o una acción militar, la reina regente, a pesar de sus simpatías y mejor entendimiento con Sagasta, decidió mantener su confianza en Cánovas. Y Cánovas ordenó a Weyler intensificar los esfuerzos bélicos. Se dio de plazo para ello hasta finales de año. A partir de esa fecha, si la vía militar no lograba acabar con la insurrección, tendría que buscar otro camino. Y en agosto de 1897 fue asesinado Cánovas, que coincidió con la intensificación de la presión norteamericana sobre Cuba. La llegada de Sagasta al poder supuso la adopción de la política autonomista. Weyler fue sustituido por el general Blanco, que propició una línea de acción mucho más conciliadora. En noviembre de 1898, el gobierno español aprobó una ley concediendo la autonomía a Cuba y, por extensión, a Puerto Rico. Estableció también la igualdad de derechos políticos entre los peninsulares y los residentes en las Antillas, extendió a ambas islas el sufragio universal y reguló las nuevas instituciones del régimen autonómico. La pacificación, decía el nuevo ejecutivo, debía venir por la acción política, pero esas medidas llegaban demasiado tarde. Para los cubanos, en armas, la autonomía ya no era suficiente. Y tampoco lo era para los norteamericanos, que a estas alturas del conflicto estaban ya fuertemente implicados en la isla y dispuestos a decidir su futuro. Desde entonces se fue incrementando la presión de los Estados Unidos por hacerse con el control de Cuba hasta que la situación se hizo insostenible y estalló la guerra hispano-norteamericana.